Ya. Adelante, hermano. Ya, ya. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, gracias por escogernos. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en la palma de tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones, nuestro pedido y este tiempo tan maravilloso, Señor, que siempre lo anhelamos cada martes, Señor. Tú nos das este tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, por todos los que estamos aquí, por los que están por llegar, por los que no han podido, Señor. Bendícelos y bendice este tiempo, Señor. Gracias por nuestro pastor Domingo, Señor, que se prepara, Señor, y que nos da y nos enseña tu palabra con tanto amor, Señor, con tanta dedicación, entusiasmo, para que nosotras todos estemos, Señor, bendecidos y esperanzados en tu palabra y en tu amor. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Pues hoy, mis hermanos, vamos a comenzar a estudiar este capítulo 9 del libro de los Hechos. Así que nosotros vamos a estar estudiando este capítulo 9 probablemente por 3 semanas, incluyendo el día de hoy. Y el título que vamos a desarrollar hoy es Saulo se encuentra con Jesús. Así que vamos a estar en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La ciudad de Jerusalén se encontraba convulsionada. Los cristianos, en su gran mayoría, habían tenido que huir de la ciudad. Otros se hallaban escondidos a causa de la gran persecución que se había desatado en contra de los seguidores del Señor Jesús. Esta persecución es lo que hace que Felipe llegara a Samaria y también es lo que permite que luego de Felipe salir de Samaria, como estuvimos estudiando por 2 semanas, él conociera al eunuco, tesorero de la reina Candace de Etiopía, y que este hombre conociera al Señor, y luego de esto los resultados de esta conversión en esa nación donde los discípulos del Señor todavía no habían llegado. Ahora, lo que estamos estudiando, pasó en el año 35 después de Cristo. Así que es importante nosotros tener una panorámica clara en cuanto a la ubicación, pero también en cuanto a la fecha de estos acontecimientos, porque nosotros sabemos que Jesús en este mundo estuvo 33 años y medio, es decir, Cristo asciende a los cielos en el año 34 de nuestra era. En el año 35, un poquito, unos meses, o tal vez un año después, es que se desarrollan estos acontecimientos de la gran persecución. Y para esta época muchos se habían levantado contra los cristianos. Ahora, hubo alguien que fue la figura que más se destacó, pero persiguiendo, haciendo daño a la obra de Cristo. Y esta persona que la verdad que desarrolló un odio contra la obra de Cristo como nadie, fue un joven judío llamado Saulo. Así que vamos a comenzar a leer y vamos a ver lo que nos dice en Hechos capítulo 7, verso 58. Así que alguien, por favor, para que se lea esta cita, vamos a ver la actitud, cómo a este hombre, Saulo, se destacó haciendo daño a la iglesia del Señor. Hechos capítulo 7, versículo 58.
Así que vamos a ver, esto es como una especie de introducción antes de comenzar a desarrollar el capítulo 9. ¿Alguien, por favor? Hermana Anabel. Bendiciones a todos. Y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Noten, hermanos, si usted se pone a leer el capítulo 7 completo, va a darse cuenta de que se trataba de Esteban. Esteban es el primer mártir de la iglesia cristiana. Esteban era uno de los diáconos que fueron elegidos para desarrollar el ministerio de apoyo a las necesidades sociales de la iglesia. Sin embargo, él se dedicó a la predicación del evangelio. Pues a raíz de esto se produjo esta situación. Lo condenaron a muerte en un juicio sumario, lo declararon culpable con testigos falsos y fue apedreado. Ahora noten, hermanos, y esto era el testimonio de que la persona que recibía la ropa de alguien que era apedreado era la persona que estaba apoyando, era la persona cumbre en cuanto a esto. Dice que la ropa del hermano Esteban fue puesta a los pies de un joven llamado Saulo. Así que acá nosotros vemos el primer contacto que Saulo hace con lo que es la escritura en el libro de los Hechos. La primera mención que se hace de él es en este versículo. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí mismo en el capítulo 8, verso 1. Veamos lo que dice. Capítulo 8, verso 1. Hermana Beatriz. Ya, el capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Noten cómo este versículo acá inicia, está hablando de la muerte de Esteban. Saulo consentía. O sea, el hombre estaba apoyando completamente lo que había sucedido. Ahora, aquel día que Esteban es apedreado, no solo los hermanos tuvieron el dolor de ver la partida de un hermano muy querido por ellos, sino que se desató una gran persecución y los cristianos tuvieron que salir huyendo. Esto no fue algo que tuvieron tiempo para prepararse, no fue una noticia que corrió, van a comenzar a perseguir, fue que ese día se desató la persecución. ¿Y quién era el ideólogo de todo aquello? ¿Quién estaba a la cabeza? Saulo. Saulo estaba a la cabeza de todo aquel proyecto de persecución y destrucción contra la iglesia del Señor. Vamos a seguir leyendo para que veamos estos detalles que son el fundamento para nosotros comenzar a estudiar el capítulo 9. Así que vamos a leer ahora este capítulo 8, versículo 3. Así que alguien, por favor, Hechos 8:3. Hermana Betsy, acérquese un poco al micrófono y hable duro porque está medio... 8. Si se siente en la otra silla, para que esté más cerca del micrófono. En esta. Hechos 8, verso 3. Dice así, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, no solo estuvo de acuerdo y hasta digamos que instigó para la muerte de Esteban, ¿eh? Porque tal vez leyendo este versículo que pusieron la ropa a los pies de este joven, tal vez a nosotros esto no nos diga mucho, pero en aquella época esto representaba
como la figura a la cual se le daba honor por el hecho que se había realizado. Así que, y aparte de esto, miren lo que hace este hombre. Dice que asolaba la iglesia. Se convirtió en la cabeza de un movimiento para querer destruir la iglesia del Señor Jesús. Noten la expresión, entraba casa por casa. ¿Con qué autoridad lo hacía? Bueno, en aquel tiempo pues no habían quizás controles, y aparte de esto él tenía el apoyo del sumo sacerdote, y ustedes saben que habían convenios políticos, religiosos, en este caso del sumo sacerdote con el gobernador romano que dirigía aquella parte, que era el único que podía detener esto. Pero de cualquier manera que sea, dice que entraba por las casas y arrastraba hombres y mujeres para entregarlo a la cárcel. ¿Cuánta gente llevaría a la cárcel? Hasta tal punto, hermanos, que los cristianos tuvieron que salir huyendo. Y aquí está una pregunta. Esta pregunta es para que se debata, para que ustedes opinen acerca de ella. ¿Por qué usted piensa que una persona puede actuar así, como Saulo? ¿Qué le trae a la mente? ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Por qué usted piensa que una persona puede actuar así como lo que estaba haciendo este hombre? Algunas razones que le llega a su mente, algún... Hermana Beatriz. Hermanos, hay tantos fanáticos religiosos que hacen cosas increíbles. Yo tengo el testimonio de un matrimonio en Cali que tenían una industria de ropa, pero de ropa hermosa, que exportaban a Puerto Rico, a Estados Unidos. Y llegaron a los mormones, y saben que acabaron con ellas y su fábrica. Increíble. Algo personal que realmente nosotros vivimos. ¿Sí? ¿Hasta dónde el fanatismo religioso puede llevar? ¿Qué piensan? ¿Alguien más? Hermana Magnolia. Eso mismo iba a decir, tu fe, tu religión, tu creencia, creyendo que estaba haciendo lo correcto también. Fanatismo religioso, estoy de acuerdo. Una segunda pregunta, hermanos, que va relacionada con esto. Quiero que la piensen bien. ¿Puede alguien usar el nombre de Dios? Escuchen bien, ¿alguien usar el nombre de Dios para hacer daño a los hijos de Dios? Usar el nombre de Dios para hacer daño a los hijos de Dios. ¿Qué piensan? Sí. Sí. ¿Le puedo contar una historia? Bueno, yo usaba escuchar una emisora cristiana muy conocida. En ese tiempo yo no sabía que no era una cristiana, una emisora buena. Entonces, yo tenía un problema en la casa que yo quería bajar los intereses, eso fue hace años, y entonces yo escuchaba esa emisora, y ahí ofrecían el servicio de, ¿cómo se llama esa? Remodificación. Y era era de que para ayudar a la gente que estaban teniendo problemas y eso, que eso le bajaba los intereses a la casa y no sé qué. Y eso fue hace años en la otra casa que nosotros tenemos. Y era una emisora cristiana. Bueno, fui yo hasta Miami, y era un lugar de supuestamente todos cristianos. Entonces, antes de yo hablar con la persona encargada y todo eso, una de las personas, primero vamos a orar, hermana. Nos pusimos a orar y todo esto en el nombre de Dios, todo va a salir bien. Y te pueden creer que me dijeron, entregué papeles y cosas, que ellos iban a someter todo al banco y todo esto, y me dieron copias y toda esta cosa. Yo confiando en ellos porque ellos iban a ser los encargados. Me hicieron pagar
eran como 3,000 y pico. Me hicieron pagar 1,500 primero. Y después a la semana de que los otros 1,500. Ya sometimos los papeles. Cuando yo voy, terminé de pagar la plata. Cuando voy yo, se quedaron callados, no se comunicaban conmigo, yo me trataba de comunicar y nada. Cuando me voy dando cuenta, voy un día a preguntar y la compañía cerrada completamente. Todo cerrado. Y después escuché por las noticias de que esa compañía había estafado a montones de personas, diciendo la remodificación, sí, modificación, la modificación, y todo eso había estafado a muchas personas, y ellos todo era en el nombre de Dios, y todo, y que todos cristianos allí. Entonces, y había sido una emisora anunciaba eso, una emisora cristiana. Llamé hasta la emisora y dije, oh no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Aquí se anuncia a todo el mundo. Nosotros, digo, ustedes nos investigan a las personas que ustedes dicen, no, nosotros no somos. Entonces, yo ya me quedé fuera, digo, en el nombre de Dios me estafaron esta gente. Increíble, ¿no? Sí, hermano, sí, tristemente esta situación pasa. Ahora, quiero que veamos una cita bíblica acerca de esto, y es San Juan, capítulo 16, verso 2. Vamos a ver lo que dice el mismo Jesús acerca de esto, de esta pregunta que estamos haciendo. San Juan, capítulo 16, versículo 2. Alguien, por favor, que lea esta cita bíblica. Esta cita responde bastante bien esta pregunta. ¿Alguien quiere leer? Adelante, hermana Beatriz. San Juan 16:2 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora como cuando cualquiera que os mate pensará que nada que perdón, que no, sí, que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué le parece, matar seguidores de Jesús y la persona que lo está haciendo pensando que le está rindiendo un servicio a Dios? Es decir, hermanos, estas son situaciones, y lo que quiero traer a colación con esto es lo que estaba pasando. ¿Creen ustedes que lo que Saulo estaba haciendo, él no lo estaba haciendo con este sentido? Él pensaba que esta gente eran falsos, que esta gente eran engañadores, que estaban en contra de la verdadera religión, que era la religión judía. Saulo era fariseo, era una de las dos sectas principales que había en Israel. Estaban los saduceos y había otro grupo que la Biblia no lo menciona por su nombre, que eran los esenios. Pero él era fariseo, la secta más popular que había, y para él lo que él estaba haciendo en contra de los cristianos era un servicio a Dios, porque esta gente había que quitarlo porque estaban desagradando a Dios. Así que déjenme decirle que estas situaciones también se han repetido en la historia. La historia está plagada de casos y situaciones donde alguien pues le ha hecho daño a personas que aman a Dios, aparentemente a nombre de Dios, aparentemente defendiendo la causa del Señor. Ahora bien, otra pregunta: ¿qué produjo la persecución en los creyentes que estaban en Jerusalén? A raíz de esa persecución, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Eso lo hemos hablado acá, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguien de Zoom quiere responder? Debido a la persecución, como vimos la semana pasada, se permitió que los apóstoles se fueran a diferentes sitios, como Felipe, que llegó a Samaria y pudo llevar el evangelio, y fueron muchísimas las personas que se convirtieron y creyeron en Jesucristo.
Pero esa gente, para poder llegar a esos lugares, ¿qué tuvieron que hacer? Salir corriendo. Salir huyendo. corriendo. Salir huyendo, así que vino predicación, pero se produjo una dispersión. Así que donde quiera que llegaban los creyentes, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía donde ellos llegaban? El evangelio se Evangelizaban. Lo que el diablo intentó hacer en la ciudad de Jerusalén, se lo voy a decir en un argot popular, se le salió el tiro por la culata. ¿Por qué razón? Porque él intentó detener la obra de Dios con una persecución, y esa persecución sirvió para que la obra creciera más, para que la obra se multiplicara. Así que, ahora bien, hermanos, ¿creen ustedes que el enemigo se estuvo tranquilo cuando se produce la dispersión y él se da cuenta luego que esta gente, en vez de disminuir, se están multiplicando? ¿Qué prepararía Satanás? Preparó entonces una persecución internacional con un mayor alcance. ¿Y cuál fue la nueva estrategia contra los cristianos? Vamos a verla. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a ver lo que nos dicen los versículos 1 y 2. Así que vamos a ver acá lo que sucede después de los cristianos salir huyendo de Jerusalén. Hechos 9, versículos 1 y 2. ¿Alguien quiere leer? Amén. Adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Hermano, esto que dice aquí, respirando amenaza, o sea, el hombre estaba, parece como esos toros, ¿verdad? Cuando están en los campos que botan humo. Así que parece un dragón el hombre allí. Bueno, eso representaba el dragón con la actitud que tenía. Y entonces, miren, hermano, ya no había gente que perseguir en Jerusalén. ¿Por qué? Porque algunos estaban escondidos y otros ya se habían ido. No había nadie. Saulo dijo, esta gente lo vamos a acabar. Donde vayan, ahí vamos. Y entonces, ¿qué hace? Le pide cartas al sumo sacerdote para ir ¿dónde? A la ciudad de Damasco, pero no a la ciudad, sino a la sinagoga, porque los cristianos tenían la costumbre, recuerden que eran judíos, tenían la costumbre de reunirse en la sinagoga, pero allí a hablar del evangelio de Cristo. Y en la sinagoga ellos estaban evangelizando a muchos judíos que todavía no habían creído al Señor. Pues Saulo diseñó ese plan muy estratégico. Y el plan era, bueno, si encuentro a alguien en las sinagogas de Damasco hablando de Cristo, pues lo traemos preso aquí, a Jerusalén. Así que el sumo sacerdote tenía autoridad donde quiera que hubiese una sinagoga. No autoridad política sobre la ciudad, pero sí religiosa sobre las sinagogas. Así que el plan era empezar a traer gente, es decir, los que se escaparon de aquí, lo vamos a traer presos para que desistan de servir al Señor. Hermanos, el diablo levantó a Saulo para que él impidiera el cumplimiento de la promesa que Jesús les había dado a sus discípulos. Jesús, recuerden, antes de ascender a los cielos, Jesús le dio una promesa a los discípulos. Vamos a ver, ¿alguien recuerda esa promesa? Jesús le dijo, Y recibiréis poder. Vamos a verlo, vamos a ver esta promesa, Hechos 1:8. Vamos a buscar esto en el libro de los Hechos, capítulo 1. En lo que va buscando ese, ¿cuándo fue que los cristianos, porque se habla de las catacumbas, o sea, las cuevas donde los cristianos
vivían después de la persecución, ¿fue en ese tiempo o después de ahí? Fue después. Después. Fue después, porque los asuntos de la catacumba ya fue por la persecución del Imperio Romano. Los romanos comenzaron a perseguir, y bueno, ya en tiempos de Nerón se desató la más grande persecución del Imperio Romano contra el cristianismo es en tiempos de Nerón, los años 66 por ahí aproximadamente. Ya para ese año Nerón muere, pero años 62, 64, que es cuando muere el apóstol Pablo y Pedro a causa de esa persecución. Pero hubo presiones, pero la otra gran persecución se dio casi a final de siglo. Un hermano de Tito, que fue rey, llamado Domiciano, él desató una gran persecución. Eso es lo que más o menos toca el libro de Apocalipsis, que fue para esa época el libro de Apocalipsis. Así que, pero el asunto de las catacumbas es el Imperio Romano en diferentes épocas que estuvo persiguiendo a los cristianos. Hermanos, la fe cristiana ha sido sufrida en este mundo. Sufrida en este mundo. ¿Por qué esto ha sido así? Bueno, sabemos bien que la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno. Y tristemente esa es la realidad. Y quien le traspasó los derechos del mundo al maligno fue Adán y fue Eva en aquel convenio que hicieron. Tristemente esa es una realidad que aunque nosotros no somos culpables de ella, pero que de alguna manera corremos las consecuencias de estas cosas. Vamos a ver, Hechos 1:8. Amén. Amén. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor le dio un poder a la iglesia. Y ese poder era ¿para qué? Para predicar el evangelio ¿dónde? En todas partes. Así que estaban autorizados por el Señor para predicar el evangelio en todas partes. ¿Y qué intentó hacer Saulo? Detener eso. Recuerden, Saulo está luchando ¿contra quién? Contra lo que Jesús ha dicho. Un hombre está enfrentando a Jesús. Y ese es el propósito de Saulo. Entonces, Saulo está intentando detener lo que Jesús les ha dicho a sus seguidores que debía ocurrir. Así que, ¿cuál es el primer destino de aquella persecución internacional? La ciudad de Damasco. ¿Dónde está y estuvo Damasco? Déjenme decirles que esa ciudad es muy antigua y todavía se mantiene, la capital de Siria. Allí, en esta ciudad siria de Damasco, salieron Saulo y sus hombres. ¿A qué? A perseguir, a hacer lo mismo que hacían en Jerusalén, a sacar de las sinagogas, en este caso, a todos los cristianos que encontraran, encadenarlos y llevarlos prisioneros a la ciudad de Jerusalén. Ahora, vamos a ver lo que pasó en este viaje. Recuerden que hoy vamos a hacer un resumen de la historia. Esto lo vamos a seguir estudiando, vamos a sacar una serie de enseñanzas, pero hoy vamos a ver lo que pasó. Alguien, por favor, léase el capítulo 9, versos 3 hasta el 6. Mana Rubiela. Dice así, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hasta el 6. Ajá. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermano, vamos a ver una preguntita muy sencilla. ¿Qué les habríamos hecho nosotros a Saulo si hubiésemos tenido los Besito, mi hermano. Besito. ¿Qué le habríamos hecho a Saulo? Vamos a ver. Abrazo y beso. mi hermano. Abrazos y besos. ¿verdad? Y le prepararíamos una empanada. Pero los besos con mordida. No. Un Una abrazo de empanadita oso. de buey. Y el abrazo de oso. Abrazo por el cuello. Y... ¿Verdad, hermano? Eso es lo que hay que entender, la reacción humana. Quiero que entiendan, porque a veces el problema de no sacarle la enseñanza a esto es que nosotros nos vamos siempre al final. Vamos siempre al final de la historia y vemos entonces un apóstol y no. Vamos a ver hasta este momento una historia que todavía estaba en el futuro, pero hasta este momento, ¿quién es este hombre? Es un peligro, es un criminal, es el peor enemigo. Bueno, ese es el instrumento del diablo para destruir la iglesia en ese momento. Así que de nosotros haberle hecho algo a Saulo, yo creo que no habría sido como tirarlo en el suelo, ¿verdad? Nada más. Creo que le habríamos hecho algo más. Ahora, Saulo había actuado de manera violenta contra los seguidores de Jesús, ¿verdad? La forma que él utilizaba era una forma violenta. ¿Y a qué iba ahora? Con violencia. Él no iba a dar consejos. Él iba a tratar de una manera violenta a los creyentes. ¿Qué pasó? Este hombre está tratando a los cristianos de una manera violenta, está usando esta forma para maltratar. Ahora, ¿cómo se encuentra con Cristo? ¿Cómo se encuentra con Cristo? De una forma violenta. Porque déjenme decirle que Jesús, aunque tiene misericordia de él, porque cualquiera lo hubiera reventado, ¿verdad? Cualquier humano dice, no, este hombre, vamos a mandarle un rayo y un infarto, que se acabe ahí, se acabó. Ya se acabó el problema. Pero ahora se encontraba con Cristo de forma violenta. El Señor no... Si ustedes notan, hermanos, en todo el Nuevo Testamento no hubo un llamado de Cristo así. No lo hay. Todas las personas que tuvieron un encuentro con Cristo hubo otro tipo de relación. Sin embargo, noten lo que está pasando aquí. Él actúa de manera violenta, ahora se encuentra con Cristo de una forma violenta. Una pregunta. ¿Tiene Dios diferentes maneras de manifestarse a las personas? Vamos a ver, quiero algunas opiniones, porque a veces pensamos como que siempre tiene que ocurrir igual. Y un encuentro con Cristo, la persona siempre tiene que sentir lo mismo, vivir la misma experiencia. ¿Y qué piensan acerca de esto? Vamos a ver, algunas opiniones. ¿Opiniones? A veces pensamos que tiene que ocurrir igual a todo el mundo. Por ejemplo, he escuchado personas que dicen, no, porque la mayoría de gente que yo oigo hablando es porque han estado en las drogas, porque han estado hundidos de tal manera y luego vienen y aceptan a Cristo, pero ese no es el ejemplo que todo el mundo tiene. No todo el mundo ha tenido la misma experiencia. Y a veces pensamos como que Dios tiene que duplicar lo mismo para Dios manifestarse. ¿Qué piensan acerca de esto, hermano? Hermano Antonio. Cada persona es diferente y Dios conoce a cada persona. Entonces Dios sabe cuál es la forma más efectiva de él revelarle a esa persona lo que quiere revelarle. Entonces no es todo igual, las situaciones, las circunstancias son distintas, todo. Con Saulo, hermano Antonio, ¿qué pasó? ¿Dios qué hizo? Lo tiró del caballo. Era la forma de tratar con él, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué? Porque era la forma que él conocía, era en el ambiente que él estaba, hermano. Entonces Dios tiene que utilizar esa forma. Si a todo el mundo
Que Dios le abra a usted el caballo, habría un montón de santos con huesos Bueno. rotos. Hermano Francisco, adelante. Hermano Francisco, activa el micrófono. Hermano Ya, ahora Francisco. sí, ya, ahora sí, sí. Yo creo que Dios nos trata porque Él nos conoce bien. Unos somos débiles y otros son fuertes. En este caso, la fortaleza que tenía unida a la maldad que tenía Pablo, y se creía él más fuerte porque le permitía todo las autoridades religiosas de Jerusalén y toda esa cuestión. Entonces Dios le hizo ver quién era el más fuerte. Y claro, y eso usted sabe que eso lo amedrenta a cualquiera. Solo de tener una fuerza para tumbarlo de un caballo y ponerle ahí en el piso y toda esa cuestión, eso tiene que ser muy aterrador para cualquier persona y más para este señor. Entonces Dios sabe cómo actuar con cada uno de nosotros y por eso fue que pasó eso. Eso es lo que yo opino. Muchas gracias, hermanos. Amén. ¿Alguien más quiere opinar algo acerca de esto? ¿Alguien más? Hermana Beatriz. Sí, es verdad. Como Dios nos conoce y también yo creo que Él nos tiene preparado el momento en que preparados para entender, para aceptarlo, porque realmente yo digo lo que personalmente, sabe que este cambio de nosotros de Cali aquí y llegar a un colegio evangélico y nosotros católicos, pero fue un momento en que el rector nos invitó hasta que al fin yo fui, acepté la invitación, pero sin imaginarme de qué se trataba. Pero cuando la persona que estaba en el estudio bíblico explicó tan bien la palabra del Señor que llenó mi corazón, y yo creo que Dios me tenía preparada, porque yo inmediatamente acepté y nunca más yo pisé la iglesia católica. Una experiencia maravillosa vivió, hermana, ¿verdad? Sí, entonces, y tengo el domingo pasado en la iglesia, llevaron un matrimonio invitado y un matrimonio joven, creo que 35 años, y cuando lo presentaron, él dijo, Dios tiene su tiempo, porque si a mí me hubieran invitado hace 2 años atrás, yo no hubiera aceptado. Amén. El tiempo de Dios es perfecto, hermano. Nos prepara. Amén. No. Disculpe, hermano, la silencié. Adelante. Ya. Un ratito, pero solamente para decir que Dios nos tiene preparado, nos prepara y nos da la oportunidad de conocerlo y de aceptarlo y seguir en sus caminos. Amén. Todo lo que Dios hace será para nuestro bien, hermano. Amén. Todo lo que Dios hace será para nuestro bien, aunque no parezca, ¿eh? Aunque no parezca, porque cualquiera diría, ¿qué ha pasado con Saulo? Vamos a ver. Vino un rayo de luz, era mediodía y aquella luz cegó todo aquello, ¿eh? Así que no era de noche, no era el atardecer. Dice la palabra de Dios que era
al mediodía, eso Saulo lo explica cuando está dando su testimonio más adelante en el libro de los Hechos, el horario que era. Ahora, cae a tierra, cegado por aquella luz. El hombre tiene los ojos cerrados y oyó una voz que le pregunta, ¿por qué me persigues? Noten, no está diciendo, ¿por qué persigue a los cristianos? ¿Por qué me persigue? Está diciendo esa voz. Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Noten la expresión ya. Está hablando de Señor. Está reconociendo una autoridad y cualquiera la reconoce, ¿verdad? El hombre está en el suelo. Y pregunta, ¿quién eres, Señor? Hermanos, ¿qué piensa usted que sentiría Saulo cuando escuchó aquellas palabras de la respuesta? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué pasaría en ese momento? Yo creo que... Un temor grandísimo. Y es lo que vemos en el... ¿Qué es lo que ustedes creen que lo hace reaccionar así como aparece en el verso 6? ¿Por qué? Porque esa voz, lo que menos este hombre se imaginaba era que iba a suceder algo así. Porque Saulo nunca conoció personalmente a Jesús. Él nunca vio físicamente a Jesús. Él estuvo viviendo en Tarso y la familia de él fue instruida y él mismo por Gamaliel, pero él nunca tuvo durante el ministerio de Jesús como esa cercanía que vio a Jesús. Nunca vio al Señor. Él está persiguiendo a este grupo que lo considera falso por estas palabras. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo hicieron temblar de pies a cabeza. Y noten esta expresión. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta expresión parece ser complicada, pero es muy sencilla. Está hablando del caballo. Usted sabe que hay algo que, bueno, en República Dominicana se le dice en espuela, que se usa para el jinete, para hacer correr el caballo, y esto pincha y hace que el caballo corra, se la pone en los pies, en los zapatos, el jinete. Ahora, ¿qué puede hacer un caballo? La cos es la patada del caballo. ¿Qué puede hacer un caballo contra el aguijón? Nada. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Ok, Saulo, está bien, es lo que tú quieres, pues vamos. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que es imposible, Saulo, que tú puedas continuar con lo que está haciendo. Pero qué bueno, ¿eh? Qué bueno que tuvo este encuentro con el Señor Jesús. Ahora, vamos a ver. ¿Para qué ciudad había salido Saulo? Para Damasco. ¿Dónde estaba él? Él no estaba en la ciudad. Estaba en el camino. Estaba en las afueras ya de la ciudad cuando pasó esto. Bueno, pues, Saulo, tú saliste para Damasco. Pues vamos. El Señor lo manda a entrar a la ciudad de Damasco. Vamos a leer otra vez el verso 6 para que veamos lo que dice. ¿Alguien quiere leer el verso 6? Hermana Juliana. Yo continúo. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a ver, en el verso 5 él pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Pero él no sabe con quién está hablando. Él dice, bueno, esto es algo extraordinario. ¿Qué pensaría Saulo? Un ángel
un ser extraordinario, pero él no sabe con quién. Él pregunta, ¿quién eres, Señor? En el verso 5. Pero ya él tiene la respuesta. Ya le dicen, yo soy Jesús. Y ahora, ¿qué dice? En el verso 6. Le dice, Señor, ya sabiendo, ¿qué quiere que yo haga? O sea, ¿cómo está el hombre? Está rendido. Bueno, ¿qué pasa con el ser humano? A veces estamos con tanta energía y tantas cosas y de repente, pues, cualquier cosita hace que caigamos, hermano. Dolorcito de cabeza, una fiebre, un asunto, hace que el más valiente sienta temor, porque eso es lo que somos en este mundo. Ahora, ¿para dónde saliste, Saulo? A la ciudad de Damasco. Pues entra en la ciudad, ahora tú entras en la ciudad. ¿Cómo? No igual como pensó. Ahora el Señor ha cambiado los planes. Noten que se le manda a entrar en la ciudad y dice, noten lo que dice el verso 16, el verso 6, perdón. Se le dice que levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, Saulo, tú eres un hombre prepotente, eres un hombre de aquellos que no se sujetan a nada. Ahora entra y luego se te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. ¿A qué había ido él? A cumplir órdenes, a hacer aquellas cosas. Tenía cartas para hacer daño a los cristianos. Ahora tenía que aprender a depender. Depender. Qué bueno es, hermano, cuando, y les voy a decir, esto fue algo bueno, porque esto no hizo daño a la vida de Saulo. Por el contrario, este hombre pudo conocer al Señor. Esta no fue la experiencia de los sumos sacerdotes y de toda esa gente que se mantuvieron rebeldes y nunca se arrepintieron. Eso están perdidos para siempre. Pero este hombre aquí, lo que Dios está haciendo es para su propio bien. 3 días ciego y sin comer. Cualquiera se le ve el apetito, ¿Cuántos pensamientos cruzarían por la cabeza de este hombre? Usted se imagina, este hombre sale de Jerusalén con cartas para perseguir a los cristianos, es el perseguidor, el inquisidor, el gran inquisidor. Era Saulo aquí y ahora. Ahora está ciego porque quedó ciego del impacto de aquella luz. 3 días sin comer en una casa. Había llegado muy prepotente a la ciudad y ahora tuvo que ser metido, agarrado por las manos. Tuvieron que llevarlo, hermano. Y estaba golpeado, mi hermano. ¿Cree que no le pusieron bengue ahí al hombre? Con ese matazo de Dios de caballo. Es que no se ha caído un burro, no sabe lo que es un matazo de caerse. De repente. Así que... Si cae sentado. No había bengue todavía. No había bengue. No, sí, ya, lo iba, algo así. Ya se lo dije. Hermano, 3 días el hombre ciego y sin comer nada. Estaría débil. 3 días sin comer y con ese golpazo que dice el pastor Abreu que recibió. Se fue a la mala que Dios. Fue a la mala que Dios. Es que él, ¿cómo andaba? Violentamente persiguiendo a los cristianos. Se encontró con Cristo violentamente. Pero en este caso, Cristo no le va a hacer daño. Claro, fue para el bien. Es para su propio bienestar. Ahora, 3 días el hombre tenía allí, esperando. Ya no es el tipo violento, exigente, arrogante. Ahora tiene que estar tranquilo. ¿Y qué iba a pasar? Pasó el primer día, nada. El segundo día, nada. ¿Qué le dijo el Señor? Vete a un lugar que luego se te dirá qué es lo que tú tienes que hacer. 3 días en aquel lugar. Hasta que ese día tercero, el Señor Jesús le habló a otro hombre, en este caso un siervo de él llamado Ananías. Y vamos a ver lo que le dice el Señor. Capítulo 9, verso 10 y verso 11.
¿Alguien quiere leer? A ver la oportunidad de hermana Anabel. Gracias. Capítulo 9, 10, versículo 10 y 11. Y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Noten, hermano, esta orden. En 3 días, a los 3 días el Señor dijo, llegó el momento. Ahora voy a hablar con Ananías. Ananías, mira, ve, y le dio la dirección exacta. Ve a la calle de la derecha, busque en la casa de Judas. Allí hay uno que se llama Saulo. Y aquí que él ora. ¿Y qué reacción tuvo Ananías? Vamos a ver, vamos a seguir leyendo, hermano, para que veamos qué reacción tuvo Ananías. Verso 13 y verso 14. Alguien que lea esta porción. Hermana Beatriz. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes, de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Hermano, ¿qué les parece a usted el razonamiento de Ananías? Normal. Muy lógico. Era lógico. Cualquiera. ¿Verdad? O sea, espérese, señores, esto es un escorpión. Esto es un escorpión que tenemos por aquí. Señor, ¿tú estás seguro? Porque mire el razonamiento. Ananías le dice, he oído de todos los males que le ha hecho a tus santos en la ciudad de Jerusalén. Y aquí ha llegado con cartas para perseguir. Señor, hermanos, el razonamiento de Ananías parecía lógico, ¿verdad? Y era, digamos, humanamente el que cabía en ese momento. Pero, ¿quién era el que le estaba hablando a Ananías? ¿Quién estaba hablando con Ananías? El Señor. Y Ananías no tenía ninguna duda de quién le estaba hablando, porque noten lo que dice aquí, que el Señor le dijo en visión. El Señor se le apareció en una visión y le habló. Esto no fue un sueño, fue una visión que él tuvo. La visión, bueno, a veces se le llama visión, algunos casos de algunos sueños, pero una visión es una persona estando despierta, mirando. Ahora yo estoy mirando hacia una puerta que está acá, pero de repente yo no veo una puerta ahí, sino que veo un árbol lleno de frutos. Eso es una visión, no algo imaginario, sino algo que realmente la persona lo está mirando. Dios está tratando de esa manera y el Señor le está hablando. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Podemos nosotros razonar con Dios? ¿Dios permite esto? Podemos razonar, pero no vamos a llegar muy lejos. Es decir, podemos, ¿verdad? Podemos razonar. Es acción humana, pero no. Pero hay una cosa, hace rato que digo, ¿cómo me encaja esto? Lo que voy a decir pensando que hoy mismo, el día de hoy he estado meditando en esta verdad, que para el ser humano poder reconocer el señorío de Dios o del Señor, tiene que entrar en una bancarrota. Mientras haya autosuficiencia, uno entra, sale, hace lo que le da la gana, hasta que cae. Y cuando el Señor ve que ya toca, cuando ha tocado fondo, que fue lo que Pablo tocó fondo y de mala manera, es de la única forma que el Señor permite y llevarnos a un sufrimiento. Pensamos que no hay solución, no hay salida a nuestro problema, no hay solución a la situación que estamos viviendo. Pero Dios, sabiendo que es de la única forma,
como le dijo al pueblo de Israel, te afligí, te probé para al final hacerte bien. Es de la única forma que el Señor puede revelarse a nosotros y nosotros poder reconocer nuestra insuficiencia y rendir nuestra voluntad al que todo lo puede. Podemos entrar en cuestionamiento y preguntarle al Señor, mira, o por qué, yo no puedo hacerlo, o tener soluciones hasta que Él lo hacemos en su tiempo, Él nos quebranta. Para entonces, aunque vemos el quebrantamiento, puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de la familia, del esposo, el esposo, para hacernos reconocer nuestra insuficiencia y quitar nuestra suficiencia de nosotros mismos para ser glorificado. Y Él lo va a hacer cuando tiene el propósito con la vida nuestra. Es que siempre que Dios haga algo será para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Amén. Porque Ananías entendió la orden, la entendió, o sea, Ananías supo lo que el Señor le estaba diciendo, pero le parecía lógico. No le parecía lógico, parecía algo que decía, bueno, esto, sin embargo, ¿qué pasó con Ananías? Fue obediente. Sí. Se fue a cumplir con el mandato del Señor, aunque él no le parecía lógico. Vamos a leer los últimos versículos por hoy. Recuerden que durante la semana que viene y la siguiente, nosotros vamos a estar repasando una serie de detalles aquí. Vamos a ver, versos 17 hasta el 19. Alguien, por favor. ¿Alguien quiere leer? ¿Yo? Manabechi. Hechos 9, 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos, le parecía ilógico a Ananías, pero recuérdense que lo más grande que nosotros encontramos en los siervos de Dios a través de la Biblia es una palabra: obediencia. Ahí está. La obediencia a Dios es la que nos lleva a nosotros a aceptar cosas que no la podemos analizar. A obedecer y hacer cosas y decir, bueno, yo tengo que hacer esto, pero yo pienso que quizás de otra manera debe ser mejor, pero yo lo tengo que hacer así, porque así Dios nos manda. ¿Qué ven? Y quiero que noten específicamente la expresión en el verso 17. ¿Qué ven en la forma de Ananías hablarle a Saulo? Vamos a ver. ¿Qué ven? Tomando en cuenta el verso 17. ¿Qué están viendo aquí? Vamos a ver. Opiniones, aunque sea 2 o 3, cortitas, pero quiero escuchar algunas opiniones. Vamos a ver. ¿Qué ven? Verso 17. Hermana Jubiela. Después de semejante, le dice hermano Saulo, lo reconoce como hermano Saulo. Yo le digo, destruidor Saulo, ¿qué haces aquí? Hermano Saulo, ¿ah? Vamos a ver, hermano, otras opiniones. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esto, Le explicó muy bien todo. ¿Verdad? Le explicó muy bien todo para que entendiera quién lo había enviado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Qué ven en la actitud? ¿Qué ven en la forma de Ananías hablarle a Saulo? Hermano, sería que cualquiera quisiera darle una patada, cualquiera quisiera hacerle algo, ¿verdad? ¿Cómo estaba el hombre? Bien paciente. ¿Cómo estaba Saulo?
Cuando Ananías llegó, ¿cómo estaba? Sí. Estaba hecho nada. Pero Estaba Ananías- ciego, tirado en un lugar, hermano. Ciego el hombre, 3 días sin comer. No era el tipo arrogante. ¿Mm? Pero, ¿cómo le habla a Ananías? ¿Por qué? Solo por obediencia al Señor, solo por obedecer a Dios. Diablo Saulo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció. Vamos a ver, creo que hay algunas opiniones, hay algunas. Vamos con el hermano Francisco y después con la hermana Juliana. Hermano Francisco. Gracias, hermano Antonio. Sí, yo creo que realmente no debe haber sido fácil para Ananías enfrentarse a una persona que sabía lo peligrosa y lo malo que era. Venía de matar personas y todo, ¿no? Pero pues ahí está la obediencia, como dice el pastor, la obediencia de Ananías hacia la palabra de Dios. Y la otra cosa es de que imagínese usted, todavía, a más de eso, de hermano y todo que hablaban, ¿verdad? Hermano Pablo, le bautiza y dice que viene el poder del Espíritu Santo sobre él. Ya Dios ya sabía qué es lo que iba a hacer con él, ya lo estaba, pero cada vez le preparaba alguna cosa para ir ya, para que él vaya dependiendo de Dios. Así que eso me parece una cosa tremenda eso. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Hermana Rubiela. Sí, el hermano Francisco añadió lo que yo quería. Al recibir el Espíritu Santo y ser lleno, fue bautizado. O sea que en ese momento que Ananías le habló y le dijo quién lo había enviado, él reconoció que Jesucristo era el Salvador y tuvo que haberlo aceptado porque fue bautizado. Sí, en este caso, pues, como vamos a ver, quizá la próxima semana o la siguiente, que vamos a estar analizando una serie de detalles, el encuentro con Cristo él lo tuvo cuando se cayó del caballo, ¿verdad? Cuando se dio el paso a que ahí fue el encuentro. Ahí fue el encuentro con Cristo, ahí fue el toque. Este bautismo que vemos aquí es bautismo en agua. Y lo que vemos aquí es la llenura del Espíritu Santo. Así que es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, hermanos, ¿qué concepto tenía Ananías de Saulo? ¿Qué concepto? Perseguidor, dañino y todo. Y de repente Dios le habla y ahora el hombre llega. Hermano Saulo, ¿a cuántos hermanos nosotros tenemos que echar a un lado para honrar a Dios en nuestra vida? Una última pregunta. ¿Es posible que algunos creyentes le oraran a Dios por la conversión de Saulo? Yo estaba pensando en esto esta mañana cuando estaba preparando este estudio bíblico. ¿Qué les parece? Este hombre está persiguiendo, haciendo daño. ¿Es posible que algunos de los cristianos estuvieran orando? ¿Ah? Yo pienso que sí. Sí. Amén. No mucho, pero algunos. No mucho, Sí. pero Si No, pero ahí tenía fuera yo estaría orando, por favor, cámbiate el corazón, Dios entra en su vida, entra en la vida de Saulo. hermana Betsy, aunque te haya hecho salir corriendo y perder tu casa Sí, porque porque si Dios entra en su corazón, él va a cambiar y ya va, más que todo para que pare de perseguir, más que todo para eso. que se detuviera la persecución, ¿verdad? Sí. Para que cambiara su dirección. Sí. Para otro lado. Más que todo para eso, pero tenía que también haber en segundo algunos que lugar sí. para que Y a lo mejor conociera a Dios. Ananías quizás era uno de los que estaba orando para que Saulo se convirtiera y cuando se convirtió no lo creía. Es probable, porque hay cosas que asombran. Sí. Hay cosas que asombran. Ustedes saben que en una ocasión la iglesia estaba reunida orando para que Pedro saliera de la cárcel y cuando Pedro sale de la cárcel no lo creen. Cómo el Señor nos asombra con las obras maravillosas que hace, hermano, en nuestras vidas.
¿Qué aprendemos de esto? Sobre esta última pregunta, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de que es posible que algunos creyentes estuvieran orando por la conversión de Saulo? ¿Qué aprendemos nosotros acerca de en lo práctico? No, a veces uno, inclusive uno ha declarado, y yo sé que si no todo algunos, en mi caso, de que uno ha perdido toda la esperanza de un familiar de alguien y no ha dicho ese Dios no lo va a salvar, ese nació para condenación. Es muy malo. Porque es muy malo y uno no ve que va de mal en peor y todo tu corazón negro. Esa es la actitud. Pero debemos confiar y seguir creyendo. Cuando oramos por nuestros familiares, cuando oramos por un vecino, por alguien que no ha hecho mal, orar para que Dios lo salve. Orar para que Dios, cual Saulo, Dios lo convierta, porque Dios puede hacerlo. Amén. Amén. Vamos con la hermana Anabel y la hermana Manolia. Sí, ese es muy buen ejemplo. Y en nuestra vida actualmente también hay personas que nos hieren a nosotros grandemente. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar por esas personas para que el Señor las cubra y cambien su manera de pensar. Nos pasa a nosotros los cristianos mucho, mucho. Que la oración y perdonar es lo más grande que hay. Ananías lo hizo en este tiempo, pero nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Gracias. Hermana Magnolia. Sí, esa fue una tremenda transformación que podemos tomar como ejemplo, que por más malo que sea una persona, cuando nace de nuevo, cuando llega a los pies del Señor Jesucristo, pues es una nueva criatura, porque de lo altanero y de lo como era él, a llegar a ser humilde, a decirle a Jesús Señor, es una transformación bien impactante. Amén. Hermanos, recuerden que Jesucristo murió por el más perverso de los seres humanos. Y nosotros hay cosas que no la vamos a manejar ni la vamos a entender nunca. Y eso corresponde al Señor. Debemos tener la actitud de dejar y que Dios sea quien se glorifique. Usted y yo sembramos la palabra. Recuérdese un versículo que aquí tratamos durante varias semanas. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Quién podía imaginar que un hombre así iba a terminar siendo cristiano, bautizándose en un viaje que hizo para hacer daño? ¿Quién lo podía imaginar? Pero Dios sabía lo que iba a suceder y Dios sabía qué plan tenía con la vida de este hombre. Así que el Señor les bendiga. La próxima semana vamos a continuar. Les recomiendo que sigan estudiando este capítulo 9, porque vamos a sacar de aquí otras enseñanzas más. Así que lo dejamos hasta aquí por hoy.